El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias de Cristo. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. En medio de la piedrecita, escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo enseña. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las sagradas escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo Apolos pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando Apolos allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las sagradas escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos capítulo 18, versículos del 24 al 28. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan el Bautista. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 5. Apolos, los discípulos que el apóstol Pablo encontró en Éfeso, corrigieron por las escrituras. Solo habían recibido el bautismo de Juan, bautismo para arrepentimiento. No sabían ni siquiera que había Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por
Dios, por nuestro gran Dios, Jehová de los ejércitos, y útil para enseñar si no sabemos, corregir si estamos equivocados, redarguir, animar, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Seis ejemplos más. Seis ejemplos más de hombres y mujeres que oyeron, creyeron y obedecieron el Evangelio en el bautismo. Los 3,000, Hechos 2, 36 al 42. El etíope funcionario de Candace, reina de los etíopes. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Cornelio, el centurión de la compañía llamada la Italiana. Hechos 10, versículos del 1 al 48. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 19. Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Hechos capítulo 16, versículos del 11 al 15. El carcelero de Filipos. Hechos capítulo 16, versículos del 23 al 34. Hombres y mujeres que oyeron, creyeron y obedecieron el Evangelio en el bautismo. Oyeron y corrigieron. Escudriñando las escrituras, amados hermanos, escudriñad las escrituras, porque en ellas, en las escrituras, os parece que tenéis la vida eterna. Ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí, dice nuestro Señor y Dios Jesucristo. San Juan 5:39. Ninguna profecía de las Sagradas Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron todas estas cosas. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Es la inspiración de Dios. Los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica? Porque ellos escudriñaban las escrituras inspiradas por Dios para ver, para cerciorarse, para verificar, para estar seguros de lo que decía el apóstol Pablo y Silas. Eran cierto, era verdad. Hechos 17:11. Y el apóstol y profeta Pablo no se incomodaba. Pablo y Silas no se incomodaban, no se molestaban. Ellos escudriñaban. Nosotros
Tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras, porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor y Dios Jesucristo. San Juan 5:39. La iglesia de Cristo no es un local, no es un edificio, no es una construcción, una mega construcción. La iglesia de Cristo son los miembros con el Espíritu Santo. Cuando se reúnen los miembros con el Espíritu Santo, se reúne la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es institucionalista. La iglesia de Cristo no es centralista. La iglesia de Cristo no es iglesia patrocinadora. La iglesia de Cristo no es una escuela, un colegio, una universidad. La iglesia de Cristo no tiene licenciados en Biblia, doctores en Biblia, magíster en Biblia. La iglesia de Cristo tiene apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, diáconos. Efesios capítulo 4. Lea todo el capítulo. Un solo Dios y Padre. Un solo Señor Jesucristo. Sentado a la diestra del Padre. A la derecha del Padre. Está en el seno del Padre. Intercediendo por nosotros. Un Espíritu Santo. Un Consolador. Un Espíritu de verdad. Una unción misma que enseña todas las cosas. Un evangelio. Un solo evangelio. Un bautismo. Una fe. Una iglesia de Cristo. Una sana doctrina. Oficial para la iglesia de Cristo. ¿Cómo se bautiza un ecuatoriano? ¿Cómo se bautiza un chino o un japonés en las iglesias de Cristo? Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:14. Primera de Corintios 16:19. Las iglesias de Cristo de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia de Cristo que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Así se saludan todas las iglesias de Cristo. La iglesia en sentido universal y la iglesia en sentido local.